Dios les bendiga, mis amados hermanos. Doy gracias a Dios por la oportunidad que me da de estar nuevamente con ustedes compartiendo mi cuaderno espiritual. Este mes estamos aprendiendo que nuestro deber es engrandecer. Hemos visto que el haber fallado no es excusa para dejar de hacerlo, al igual que el ser niño o que el ser joven. Esta semana estaremos aprendiendo que ser perseguidos no es excusa, tener tribulaciones no es excusa para dejar de engrandecer. En la segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versículos 12 y 13, el apóstol Pablo escribe: y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución, mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Timoteo, al igual que Pablo, terminaría siendo más fuerte y su predicación resultaría más eficaz gracias a las persecuciones y padecimientos por la causa de Cristo. La palabra persecución viene de una palabra griega que tiene el significado literal de hacer huir. Pablo y Timoteo debieron huir como fugitivos de las persecuciones de los judíos y de los paganos. ¿Por qué? Porque se negaron a comprometer el evangelio o a dejar de predicarlo. Pablo había sido el mayor perseguidor de los cristianos antes de su conversión. Entonces era conocido como Saulo. Y después él confesó ante una gran multitud de judíos en Jerusalén, diciendo: este camino hasta la muerte, prendiendo y entregando a cárceles a hombres y mujeres. Pero el perseguidor terminó siendo el perseguido. Poco después de su conversión, mientras predicaba el evangelio en Damasco, probablemente después de haber pasado 3 años en Arabia, los judíos resolvieron en consejo matarle. Desde aquel día, su persecución fue una compañera casi constante. En Antioquía de Pisidia, donde muchos judíos creyeron el evangelio, otros judíos se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Muchos años antes de escribir la segunda carta a Timoteo, Pablo, al comparar sus sufrimientos con los de otros líderes, se jactaba, como él dijo, según la carne, diciendo esto: son ministros de Cristo, como si estuviera loco hablo, yo más, en trabajos más abundantes, en azotes sin números, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre los falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Además de sufrir estas cosas, lo que sobre él se agolpaba cada día era la preocupación por las iglesias. Timoteo compartió con frecuencia los padecimientos con Pablo. Estaba con el apóstol cuando los judíos de Tesalónica lo persiguieron. Estaba con Pablo en Corinto cuando los judíos incrédulos se opusieron y blasfemaron el evangelio. Estuvo con Pablo en todos los padecimientos que le sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra. Estas 3 ciudades estaban en la provincia en la que Timoteo era originario. Listra era la ciudad natal de Timoteo, donde sin duda vio cuando Pablo curó al paralítico de nacimiento y vio cuando apedrearon al apóstol y lo dejaron como muerto. Cuando escribió esta carta, Timoteo estaba enfrentándose a la oposición. El apóstol Pablo le escribe precisamente por eso. Él se estaba enfrentando a la oposición, al ridículo, a lo que sucede antes de cualquier padecimiento. Hasta donde sabemos, él no sufrió lo mismo que Pablo, pero podía decir: si somos atribulados es para vuestra consolación y salvación, y si somos consolados es para vuestra consolación y salvación. También podía decir con Pablo que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. A pesar de las persecuciones que Pablo había sufrido, él decía: de todas estas me ha librado el Señor. De todas estas me ha librado el Señor.
Los cristianos egocéntricos que no sirven al Señor rara vez tienen que pagar el precio de su fe. ¿Por qué? Porque ellos no son una amenaza para la obra de Satanás. Pero los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Esto es importante, hermanos, y como dice Carlos Spurgeon en un comentario sobre este pasaje, dice: de Ismael no se burlaron, pero de Isaac sí, porque él nació según la promesa. La descendencia de Esaú nunca sufrió esclavitud en Egipto, pero Israel debió ser entrenado mediante ese duro servicio. La persecución es para los justos. Los perversos son honrados entre sus compañeros impíos, pero los santos deben esperar ser tergiversados, ser malinterpretados. A menudo deben esperar ser calumniados, mientras que los hipócritas tienen su recompensa con los demás personas en esta tierra. Este tipo de tribulación, mis hermanos, va a prevalecer hasta que Cristo venga. Porque todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Que el Señor te bendiga.